Hola, vamos a partir el live. Tenemos que... Estamos partiendo, vamos a invitar a nuestra... Estamos esperando que se conecte la Sharon para poder invitarla a participar. Bueno, para los que van ingresando, vamos a hacer este live con la gente del estadio para contar un poco lo que estamos viviendo, la gente que trabajamos en salud y los que estamos principalmente en lo que se llama la zona cero, la primera línea, tiene altos nombres como súper emotivos. Y contar un poco quizás más desde el lado humano, no tanto la parte técnica. Obviamente quizás si hay gente que tiene preguntas y quiere saber cosas más técnicas y cosas más epidemiológicas de cómo estamos, para dónde vamos, también vamos a responder sus dudas, pero también la idea es hacerlo como un poquito más humano de cómo qué es lo que se vive, tanto nosotros como lo que vemos con nuestros pacientes. Veo a nuestra invitada. Para los que no me conocen, soy la Dani Eisen. Soy médico internista de la Universidad de Chile y entré a hacer cardiología hace ya casi 2 años. Estaba terminando mi especialidad de cardiología cuando me pilló la pandemia, así que no he podido terminarla. Se supone que terminaba en septiembre. Y además trabajo en una unidad de cuidado intensivo en el hospital de la Universidad de Chile, la UCI de allá, y en la UCI de la clínica alemana. Así que bueno, a mí me ha tocado vivirlo súper de cerca, y la Sharon, que es nuestra invitada de hoy, también le ha tocado vivir esto porque ella trabaja en el servicio de urgencia. Entonces ella en el fondo, ella es más primera línea que yo, porque yo estoy en la UCI con los que están en ventilación mecánica, los pacientes más graves, pero la Sharon es la que ve a toda la gente que llega directo al servicio de urgencia. Entonces ya, le pido un instante que estoy buscando a la Sharon, ahí apareció. Ahí deberías estar entrando. Vamos a ver si se conecta. Dice, ahí apareció. Hola, ¿Cómo está ahí? muy bien, ¿y tú? Bien, súper. Oye, Qué bueno. Sharon, ya, yo estaba contando un poco, no sé, me imagino que alcanzaste a ver en dónde trabajaba yo, y la idea es como que tú les cuentes también tú cuál es tu especialidad, dónde trabajas, dónde estudiaste. Yo soy médico, egresado de la Universidad de Diego Portales y hoy en día me encuentro haciendo mi especialidad en la Católica, mi especialidad en medicina de urgencia. Por lo tanto, ahora estoy en tercer año, también ya mi último año de la especialidad, y trabajo en la urgencia de la Católica de Marcoleta y del Hospital Sotero del Río. Te quería primero agradecer por la invitación y a todos los que se están uniendo, porque en el fondo esto es una conversación para conocer un poco lo que sentimos nosotros trabajando en la urgencia y en la UCI en esta pandemia. Y quisiera decir también que todo lo que diga ahora es de mi exclusiva responsabilidad y no tiene nada con la beca, ni con la Universidad Católica, ni con nada para no meterme en problemas. Sí, todo lo que nosotras comentemos va a ser súper desde una mirada súper personal, no representando en el fondo a ninguna institución. eh, y obviamente algunos números los tenemos y cosas así, porque de eso se trata, pero tampoco somos epidemiólogas. En el fondo es una cosa como súper desde lo que se vive en el lugar nomás, sin ser ninguna autoridad en el tema. Ya, pues Sharon, entonces a ti te toca trabajar en la urgencia de la Católica, ¿no es cierto? Y de Marcoleta. O sea, de De, Marcoleta la Católica y del Sótero, que también está asociado a la Universidad Católica. claro, sí, que son, me toca ver una urgencia en un lugar, en un establecimiento privado y en un hospital público. Entonces, eso me da la posibilidad de mirar dos realidades diferentes
que, digamos, han respondido diferente a la pandemia también. ¿Y cómo se ha sentido, cómo te has sentido trabajando ahí? Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia, cómo partió todo esto a grosso modo. Bueno, eh, ya llevamos como 3 meses en esto y desde que empezó nos empezamos a preparar, preparando la urgencia, digamos, la urgencia la separamos en sector respiratorio y no respiratorio. Al principio, con la gente de mi beca, nos separábamos en 2 semanas activos, 2 semanas guardándonos en la casa para no contagiarnos, pero a medida que ha ido pasando la pandemia, nos hemos ido contagiando la mayoría y se necesitan urgenciólogos para cubrir los turnos, entonces hemos tenido así mucho trabajo y se ha vivido un poco aprendiendo sobre la marcha, que sabemos poco sobre cómo se comporta este virus, pero intentando responder de la mejor manera posible a la ola de cantidad de pacientes y a la gravedad de los pacientes. Dos cosas, a la cantidad de pacientes estamos más o menos acostumbrados nosotros, pero esta vez los pacientes casi todos llegan muy, muy graves, ya porque hoy en día los que no están graves se están atendiendo en atención primaria, en los SAPUS, en otros lugares, y los que llegan a la urgencia son los que realmente están muy graves, que es lo Ya, que me como urgencióloga. súper. Bueno, Amo, quizás un poco como para entrar ya más en los detalles, en términos globales, yo creo, estamos quizás en el pic o empezando a pasar un poco el pic de la pandemia. Hoy en día los números dicen que tenemos 301.000 casos 301.000 y algo casos activos en Chile y totales en el fondo no activos, con 6.434 fallecidos. Eso a los últimos reportes, ¿no es cierto? Con un total de 11 millones casi de casos en el mundo. Pero, si bien no pareciera tanto, somos de todas maneras de los que lideramos la lista, somos el 1, 2, 3, 4, 5, sexto país con más contagiados en el mundo. Eso es algo como súper impactante, ¿no es cierto? Sí, En términos de ocupación de camas, estamos en este momento con ocupación de camas de intensivo, de camas críticas, que es como lo más duro, porque en el fondo se habla de que cuando recién todo esto partió y cuando nosotros empezamos a ver que esto ocurría en Europa, ¿no es cierto? Bueno, en China y después principalmente en Europa, nosotros estábamos como en enero, salió todo el concepto de la cuarentena y que en el fondo el gran peligro de este virus es que supera la capacidad de atención del sistema de salud y ahí es cuando más gente se muere, cuando la gente no puede ser atendida, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día tenemos un 87% de ocupación de cama intensiva, eso es el reporte de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva el 6 de ayer. eso en Chile, pero en la región metropolitana un 94%. Exactamente, o sea, en la región metropolitana eso es mucho más, la ocupación es mucho mayor, que obviamente en regiones, especialmente hacia el norte igual hay más casos, hacia el sur, bien más al sur, ya empiezan a haber menos cantidad de casos. Eh, pero también es súper importante entender que yo creo que hay algo súper relevante, que es cómo nosotros nos pudimos preparar para esto. Porque, por ejemplo, cuando en enero uno empezó a ver que esto pasaba en Europa, yo me acuerdo que en enero yo empecé a averiguar cuántos ventiladores mecánicos habían en Chile. Y lo primero que me impresionó fue que en enero no teníamos idea. No había un reporte, no había un conteo, no se sabía en el fondo. Nunca se había organizado el ministerio para contar la cantidad de camas UCI o de ventiladores mecánicos. Entonces, en ese momento se trató de hacer un cálculo así bien grueso, en el fondo la mayoría de los hospitales reportaron lo que tenían, y se creía que era como entre 1.500, 1.800, y hoy en día esas tasas de ocupación son con un total de camas disponibles de 2.800 camas críticas, por ejemplo. Estoy hablando de camas críticas con capacidad de ventilar pacientes. Entonces, eso igual es casi 1.000 más de lo que se creía que teníamos cuando partimos. Y eso es Súper importante porque, la gente que, bueno, dicen que tenemos 1.000 ventiladores y 2.000 ventiladores. En realidad, un ventilador no funciona el problema. O sea, lo que se necesita es una cama UCI, que significa mucho más que un ventilador.
significa personal capacitado, harto personal. Tú puedes explicar mejor, pero en las UCI una enfermera tiene que ver a 2 pacientes, un TENS tiene que ver a un paciente, porque hay muchas intervenciones que hacerle. Entonces, si bien han subido las camas UCI y todo, ha sido un esfuerzo gigante de tanto los recintos públicos y privados que están ventilando pacientes en pabellones, en las UCI pediátricas, en todas partes, digamos, y se han capacitado todo el personal eh, para lograr esto. Duplicar la capacidad de camas críticas es súper un desafío muy importante que se ha logrado. Claro, en esa línea yo creo que es súper importante como saber que si bien no estamos con una ocupación del 100%, esa ocupación del 87% o 93% de la región metropolitana es a costa de haber habilitado muchas camas UCI nuevas que no existían antes, y eso igual implica, porque en la medida, yo lo he hablado harto con la gente, que en el fondo en la medida que uno aumenta su capacidad de atención, inevitablemente disminuye tu calidad de atención, porque tú puedes comprar una máquina nueva, pero el personal capacitado para manejar esa máquina nueva, tú puedes tratar de capacitarlo en un rato, pero por ejemplo medicina intensiva es una especialidad que dura 2 años. Entonces, lo mismo con los enfermeros de intensivo o la gente en la urgencia. Entonces no es lo mismo en el fondo hay mucha gente con la mejor disposición para ayudar, pero no es lo mismo enseñarle en un mes. Y en eso quería mostrar un gráfico, que esto va a ser muy amateur, pero al parecer no se puede compartir pantalla por el live, entonces les voy a mostrar un gráfico en el computador. Este es un gráfico que muestra la ocupación de camas de intensivo, y las rojas son las unidades que se fueron habilitando fuera de la UCI, por ejemplo. Pacientes ventilados en unidades de pediatría, pacientes ventilados conectados a ventilador mecánico en servicios de urgencia, en pabellones. Entonces, en el fondo eso es como para mostrar el total, son los total de pacientes ventilados y cómo han ido aumentando en el tiempo. Eso es al 6 de junio, que igual aquí como el pic fue como el 15, y en el fondo ha ido bajando un poquitito ahora en la última semana, pero eso es ese segmento rojo de arriba en que te muestra los que están. No es lo mismo en el fondo tener a alguien conectado a un ventilador como ustedes en el servicio de urgencia, que no es el lugar que habitualmente está diseñado para tener a los pacientes ahí. ¿Cómo ha sido eso para ti? Que haya un 87% de ocupación en Chile o un 94% de ocupación no significa que el 6% que queda está disponible apenas yo llego. O sea, para que un paciente efectivamente llegue a su cama UCI ocurren un montón de cosas que, que no son el estándar de cuidado, como tú dices. Por ejemplo, nosotros hemos llegado a tener 15 personas ventiladas en la urgencia, ya con personal que no está capacitado para eso. ¿Ya? Y de repente tenemos que trasladar personas fuera de Santiago, en avión, y eso se demora. De repente tenemos en nuestro reanimador pacientes que se quedan 3, 4 días esperando traslado. Si bien hay camas, eso todo tiene que ver con una gestión importante que hacen en la red integrada de salud, que sí se logra, pero que se demora. Y esto a nivel de hospital y a nivel de clínica, en la católica también, llegan pacientes a la urgencia, a veces hay que intubarlos y ventilarlos ahí, y a veces tienen que esperar una cama bastante tiempo, días. Y que, por supuesto, en el Sótero algo más de experiencia tiene el personal con pacientes ventilados, pero en la urgencia Mercoleta no tenían casi nada, que antes esto no ocurría y ahora ocurre mucho, ¿ya? Desde ese mismo punto de vista también, los médicos que saben manejar el ventilador mecánico no son muchos, especialidades que saben, entonces y es complicado cubrir los turnos de urgencia que hay. Nosotros estamos cubriendo ahora el Hospital de la Florida, eh, el Sótero, Marcoleta, y todo el tiempo tiene que haber urgenciólogos disponibles porque hay pacientes ventilados y en el fondo hay En que ese sentido, ¿hay tenido que trabajar, por ejemplo, mucho más de lo que habitualmente tú trabajabas? Muchas más es, noches a la semana, por ejemplo.
O sea, en ese sentido, además de mis turnos asignados de beca, se me pide que haga algunos turnos extra cuando no hay urgenciólogo. Ya, y en ese sentido todos nos hemos puesto a disposición de los requerimientos. Ya, como que estamos ahí listos para, no importa si es día, noche, fin de semana, estamos listos para cubrir los turnos que se necesiten. Y ¿Y sí, como cuántos turnos hacía a la semana, por ejemplo? eh, mira, es variable, pero 4 o 5, ¿ya? En general siempre se respeta que si hago una noche, al día siguiente tengo tiempo para descansar, digamos. Y se respeta también que no hago más de 3 días seguidos. En este minuto no estamos haciendo turnos de 24 horas tampoco, porque como tú dices, el estándar de cuidado igual baja cuando uno está a su máxima capacidad. Mm. Entonces, la idea es que uno además no esté tan cansado, que además de lo que se cansa emocionalmente en los turnos, también uno se cansa físicamente. Entonces, ahora estamos haciendo turnos. Ahí te perdí un poquito. Te perdí un poquito. Ya. Me había, Y mira, ya, ahora sí. preguntan si cómo te sentís. ¿Te sentís con miedo cuando estás ahí en los turnos? ¿Cómo se siente estar en el lugar donde llega la gente? Te escucho medio cortado. No alcancé a escuchar la pregunta. Ah, Ahora no sé si me a la escucháis Dani ahí, que parece. cómo se siente estar en el lugar. ¿Cómo te sientes ahí? Si preguntan aquí, por ejemplo, si andas con miedo, cómo te sientes tú en los turnos? ¿Te sientes igual que en tus turnos antiguamente, cuando antes de la pandemia? ¿Se me corta? ¿Hola? ¿Nos escuchan? Perdón. No sé si nos escuchan los demás. Yo te veo bien. Ya, ahora sí. Yo recién te veo bien, te escucho. Ya, súper. Cuéntanos cómo se siente un poco Me estar decías ahí. algo, ¿Cómo te sientes? ¿cómo me siento en qué? Perdón, es que no se corta. Ya, que cómo te sientes estando ahí todos dicen que te escuchan, que cómo te sientes Ya, tú en esa pega, por ejemplo, que si se siente igual que antes en los turnos antiguamente o si es como emocionalmente mucho más complejo para ti, cuando llegan los no, pacientes graves, cuando tenéis pacientes conectados a ventilador mecánico ahí en la urgencia donde normalmente tú no tenías a los pacientes así, pues tú no llega el paciente grave, tú lo tenías que intubar es ponerle el tubo, ¿no es cierto?, que conecta a la persona al ventilador, que lo ayuda a respirar, y lo mandáis a la UCI donde lo recibíamos nosotros. Y ahora te acá, toca a veces, yo te llamo y te digo, Sharon, sabéis que en realidad tengo todas mis camas ocupadas, no tengo que hacer con él y tú no sabéis que te lo tienes que quedar ahí. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo es la interacción con el paciente cuando llega, con la familia? Cuéntanos un poco de eso. ya. Bueno, obviamente muchas cosas han cambiado. Al principio de la pandemia estábamos todos súper asustados de cómo iba a pasar esto. Eh, los pacientes en general llegan graves, como decía al principio, y cuando un paciente está con un trabajo respiratorio muy aumentado, o sea que está así respirando mal, lo que nosotros hacemos es intubarlo y en el fondo dormirlo para que su pulmón descanse y se mejore, ¿ya? Eso se le explica a los pacientes y cuando uno les dice que los vamos a intubar, ellos están conscientes, ¿ya? Se puede conversar con ellos, que eso en otras situaciones no ocurría tanto, eso es nuevo. Entonces uno les explica esto, hay algunos que tienen mucho miedo, que en el fondo
te preguntan, pero doctora, ¿voy a sobrevivir? ¿Qué voy a sentir? ¿Cuánto tiempo voy a estar intubado? Que son respuestas que muchas veces uno no tiene. Uno ¿Y qué les trata de... decís? Yo les digo que van a sobrevivir. Siempre, ¿no Eh, es cierto? Siempre hay que decirle al paciente que va a sobrevivir. Aunque uno vea la cosa muy negra, en la la, fuerza, la fuerza interior de la gente que quiere vivir es una cuestión que lo saca adelante impresionante. obvio, pero uno sabe que el 50% de los pacientes que uno va a intubar no lo va a lograr. Entonces es súper angustioso porque uno dice, sí, usted va a sobrevivir, va a estar bien. En el fondo lo hace como una mentira blanca para que el paciente también aporte en su mejoría, pero uno sabe que no es así, digamos. Entonces uno también llama a la familia y le explica esto y les ofrece si quieren despedirse, ¿ya? Eh, la mayoría quiere, Porque entonces la uno, familia no puede entrar con el paciente al lugar donde lo van a intubar, ¿no es cierto? El paciente está, no, ni ahí siquiera, está solo, la familia está afuera. Ya, ¿me escuchan? Bueno, sí, ya. Entonces, como, sí, como decía, los familiares llevan al paciente a la urgencia y después no lo ven más y no se enteran más. Eh, la forma de darles información es que ellos se inscriben en la UIRS, en la atención al paciente, y uno durante el turno, además de ver a los pacientes hospitalizados en la urgencia, que por ejemplo en el Sótero tenemos alrededor de 60 pacientes hospitalizados, y de ver a los nuevos, tienen que tomarse el tiempo de llamar a la familia. Ya, y muchas veces uno no alcanza y, y yo a veces camino de vuelta a mi casa, voy llamando a las familiares para contarles cómo está su paciente y es de las cosas más difíciles porque en el fondo de repente yo les digo, bueno, ¿y qué es lo último que supo? Y me dicen, nada, dejé a mi familiar en la urgencia hace 2 días, nadie me ha llamado, no sé si está vivo, no sé dónde está. Y es súper fuerte porque en el fondo están así muy desinformados y para uno como médico también es difícil informar también cuando los pacientes ya están intubados porque a los familiares les gustaría saber cómo está de ánimo, cómo se ve, y uno en realidad les informa sobre parámetros que para uno son cambios significativos, pero que para la familia no significa muchas veces nada. Entonces, mm, es difícil la comunicación en el sentido como de darles información. Bueno, y en la parte que decía de las despedidas, yo en general les hago videollamadas y a uno le toca estar ahí presenciar la videollamada de despedida, pues entonces es súper difícil para cualquiera, aunque uno se quisiera mantener alejado y todo, eh, uno ve mucha desgracia en el día a día. Y nada, uno respira profundo y sigue su trabajo nomás. Pero, pero obviamente ha sido difícil y otra de las cosas que ha cambiado es que todo el personal que está en la urgencia, no solo los médicos, todo el personal administrativo, la gente del aseo, la los enfermeros, están todos juntos en esta lucha, digamos, y todos dando lo mejor de sí, todos con miedo a contagiarse, muchos se han tenido que ir de sus casas, han tenido que dejar a sus familias, y es súper complejo, todos con miedo a contagiarse también, porque vemos en el fondo que gente que llega, bueno, en la tele dicen que las comorbilidades y todo, que si uno es hipertenso, si uno es diabético, si tiene más riesgo, y puede ser, pero también a uno le toca ver pacientes jóvenes, jóvenes como yo, como tú, sin ninguna enfermedad y que llegan gravísimos. Y este mm. virus es como errático y también tiene que ver como con la suerte un poco. Entonces,
uno igual es inevitable pasarse el rollo. ¿Y qué pasa si la mala suerte me toca a mí, le toca a un familiar mío? Y esa sensación está patente en todos. Sí, mira, bueno, alguna gente nos estaba preguntando que dónde trabajabas. Yo les voy a contar, habíamos contado al principio, la Sharon trabaja en la urgencia del Hospital de la Católica, que es en Marcoleta, y en la urgencia del Hospital Sotero del Río, para los que llegaron tarde, que estaban preguntando. Yo trabajo en la UCI del Hospital de la Universidad de Chile y de la Clínica Alemana. Claro, a mí en ese sentido el tema de los familiares, que yo creo que a la gente le importa harto saber, especialmente a los que están en la casa, que de repente les da como susto qué va a pasar si me da coronavirus, si me hospitalizan, qué va a pasar con mi familia, porque todos sabemos que no hay visitas, ¿no es cierto? Entonces, esa parte es como bien compleja. A mí me toca quizá el lado... un lado que es de repente como bien ambivalente, porque en algunos pacientes es la parte más dura cuando no andan bien y te toca llamar a la familia para decirle que no anduvieron bien y que pese a que la ventilación mecánica en el fondo no lo lograron. Nosotros también llamamos a las familias todos los días. Eh, Tanto en la clínica como en el hospital, yo creo que en todas estas partes están funcionando igual y hacemos videollamada, claro, cuando los pacientes ya están un poquito mejor y se están despertando. Y a veces cuando todavía están, por ejemplo, conectados al ventilador mecánico, pero todavía no están como recién empezando a despertar, los familiares nos mandan audio para que le pongamos a los pacientes, porque en verdad los ayuda mucho. A veces, claro, no están como para hacer una videollamada conectada al ventilador, además para la familia de repente es como súper angustiante ver a los pacientes así, pero les mandan audio y eso uno se los pone a los pacientes y ve las reacciones, pues ve que de repente la frecuencia cardíaca aumenta, el paciente abre los ojos. Una vez me pasó una cosa muy divertida que le puse un audio a un paciente equivocado de otra señora y le decía, mi amor, te amo, estoy aquí con nuestro hijo, y de repente el paciente me mira y me hace así como con el tubo, así, me dice, no, no. Eso fue muy divertido, entre las anécdotas de las cosas divertidas que pasan en pandemia. Otro Y paciente que estaba trabajando en la UCI, que ya estábamos en proceso de sacarlo del ventilador, y le dije, le va a hablar su esposa. Y me dijo, ¿tengo esposa? Pero después la vio y se acordó y todo. Y yo dije, chuta, quizá esto es un error y todo, pero no, después la vio y la reconoció y fue súper emocionante. También a uno también en el día a día le pasan cosas también, no todo es tragedia, también hay gente que se mejora. Yo creo que esas son las partes más bonitas que hacen que como que de repente tú sentís que toda la cuestión vale la pena cuando la videollamada es lo mejor, es el boost de energía más grande para la semana, porque ver los pacientes en verdad es una cosa que antes dábamos tan por sentado, la visita del familiar, no sé, pues el familiar está siempre ahí, pues y ahora no se puede y cuando los ven es realmente muy, muy emocionante. Sí, es Igual bacán. que cuando uno llama para dar malas noticias, o decir que, por ejemplo, los pacientes que no son buenos candidatos a intubarse y que se decide que no se van a intubar, uno también llama a la familia para comunicarle eso y toma la decisión en conjunto, aunque más bien es una decisión médica. Uno igual conversa con los familiares y todo, y en general los familiares igual, aunque uno los llame tarde, aunque uno los llame corto, igual están súper agradecidos porque en el fondo es lo que tienen. Este virus es súper, súper solitario, tanto para el familiar como para el paciente. Entonces a uno como que le toca un poco de repente ser el nexo y, y es difícil, pero de a poco hemos ido aprendiendo a hacerlo y cada vez se hace más normal, digamos. ¿Y También de usted? repente ¿no? Y les digo, bueno, lo vamos a intubar, ¿usted permitiría que nosotros lo traslademos fuera de Santiago si es necesario? Como que en verdad es súper fuerte porque tu familiar se lo pueden llevar a La Concepción, gente que no sabe, el traslado fuera de Santiago es cuando no hay camas en Santiago disponibles con ventilador y hemos tenido que sacar pacientes fuera de Santiago, a Concepción, a Viña, por ejemplo, para esa parte para la familia es heavy. Igual no van a poder ir, pero no es lo mismo que esté acá a una cuadra que sepáis que se nos llegaron a claro, Viña uno les prefiere o a Conce. decir no tampoco. Sí,
Sí, no, es duro. Oye, y en esa línea, cuando ya, no sé ustedes, nosotros, por ejemplo, sí lo hemos podido hacer en pacientes que están muy graves, por ejemplo, que uno ya sabe que está en el fondo en los últimos momentos, nosotros hemos armado un sistema de visitas para despedirse. ¿Ustedes han podido hacer lo mismo? Nosotros hacemos como en el fondo tiene que ser una persona, la persona que vaya, pueden ir máximo 2 personas, no pueden ir muchos más, y las personas que van, obviamente no pueden estar en cuarentena de contacto, o sea, tienen que ser gente que esté en cuarentena preventiva solamente, y que no tenga síntomas, y esas personas nosotros les damos todos los elementos de protección personal y los dejamos entrar. ¿Ustedes han podido hacer lo mismo? Mira, por protocolo está prohibido. Igual uno trata de repente de saltarse el protocolo en la medida de lo posible, pero muchas veces me pasa que llamo al familiar, le digo que si se quiere venir a despedir, podemos hacer una excepción, etcétera, y me dicen es que estoy con coronavirus. Mm. Digo, Claro, entonces ahí ya no se puede, claro. no Heavy. le puedo decir que salga de su casa por ningún motivo, y es súper fuerte. Me pasó de una paciente que había fallecido su esposo la semana pasada, y llamé a la hija para decirle que ahora se despidiera de la mamá, Ay, y, me muero. y la hija estaba con coronavirus y había perdido los dos papás, uno la semana anterior y otro esta semana. Eso de los casos que más me ha tocado y me ha costado en el fondo, porque también por teléfono, ¿qué tanto apoyo le puede dar uno a una persona? Así, yo Mm. le mire, yo le voy a dar la mano, yo la voy a acompañar, porque en el fondo Pero no es lo mismo. pudiera venir, pero obviamente no es lo mismo. Oye, y en ese sentido, tú cómo, no sé, porque igual es súper como súper difícil de llevar todo esto. A mí me ha pasado que personalmente he tenido momentos, obviamente uno tiene días buenos y malos, pues tenéis días donde el paciente lo extúa y llamáis a la familia, decirle que está bien y ese día para ti es un día feliz y cuando te toca vivir estas cosas como lo de esta señora, es súper, es difícil, pues yo me he quebrado un par de veces, otras veces me he enojado, he mandado putear al mundo por, porque en el fondo uno está como con los sentimientos muy a flor de piel y está ahí como en una montaña rusa, pues. Entonces, de repente, claro, no sé cómo lo has llevado tú, si también te ha pasado eso, si tienen O algún sea, sistema de apoyo de salud mental me para la pasa gente. mucho esta montaña rusa de sensaciones y sentimientos. Eh, Me pasa también que me siento muy agradecida porque tengo salud y porque mi familia está bien y porque preocupados de cómo estoy, de mandarme comida, de regalonearme a distancia, en todo sentido, y eso me ha ayudado a sobrellevarlo. Yo creo que las consecuencias las vamos a ver después. El estrés postraumático de esta cuestión yo creo que va a ser importante y acá nos tiene como todo un sistema de apoyo psicológico, de mindfulness, de varias cosas, pero en general a uno le cuesta acudir a esas cosas a menos que realmente así ya está en un momento muy malo. Y nada, pues yo creo que es normal tener días malos, de repente llorar, de repente explotar, porque si no, y también normal tener miedo, enojarse, porque si no, en el fondo va a ser imposible como sobrellevar esto. Pero sí, tratar también de ver el lado positivo, de repente es difícil, pero igual hay un lado positivo grande. Es impresionante que sirve mucho el apoyo de la gente. Uno ha recibido, a mí me ha pasado también un poco como a ti, de recibir mucho cariño de las personas, gente que ni te imagináis de repente, y eso ayuda mucho como a darle. A mí me pasa que yo no he tenido miedo de, por ejemplo, de enfermarme,
Gracias a Dios tampoco he tenido miedo de contagiar a mi familia porque todos mis seres queridos vulnerables no están conmigo, no viven conmigo. En el fondo yo vivo sola con mi pololo que es joven y no, probablemente no le va a pasar nada. Pero, así que miedo, yo personalmente no he sentido miedo, pero sí, Ya claro, sí mucha frustración de más repente cuando las cosas no salen bien. en mi beca más del 70%, tanto de becados como de staff que son ya los urgenciólogos, nos hemos enfermado. Y tuve un compañero amigo de mi curso hospitalizado. Entonces, obviamente yo también tuve coronavirus, fue leve. Yo sabía que me iba a dar en el fondo en algún momento porque todos hemos ido cayendo como moscas, uno a uno. Gracias a Dios fue leve como en el 80% de los casos de este virus, pero en el fondo sabemos que no va a pasar porque uno está muy, muy expuesto y aunque use los elementos de protección personal y aunque siga todos los protocolos que hay que seguir, cuando uno intuba a un paciente, la cantidad de aerosoles y todo es una cosa difícil de manejar. Y también nos contagiamos entre nosotros, pues, entre que uno se va a tomar un café con el que está de turno y se saca la mascarilla y al día siguiente ese sale positivo, entonces tú te tienes que ir a cuarentena. Y así ha pasado montones de veces, un montón de gente que al principio uno, por ejemplo, eh, al principio usaba los elementos de protección personal solo con los pacientes que tenían como cosas respiratorias. Y después el paciente que llegaba con una fractura, después efectivamente también tenía coronavirus. Así que Claro. hoy yo ya los veo a todos como potenciales coronavirus y me trato de cuidar de todos, pero en el ¿Y fondo te ha pasado? Yo no me he contagiado, no sé cómo, no me puedo creer, hago como 5 turnos a la semana y no me he contagiado. Una de esas me dio y no me fui asintomática y no me di cuenta. Pero también. no, igual creo que yo tengo un poco menos riesgo que tú, porque tú estás en la urgencia con los gallos que llegan tosiendo, en cambio yo los recibo, como yo tengo los más graves, ya están ventilados la mayoría de las veces. Entonces, creo que tengo que intubar menos porque la mayoría de veces los tengo ya ventilados, entonces, y además los pacientes en la UCI se demoran mucho en salir, están meses, más de un mes conectados a ventilación mecánica. Entonces, eso hace que, en el fondo, ya después de los 20 días, la probabilidad de que te contagien ese mismo paciente es muy baja. Pues, entonces, yo no me he contagiado. Y ya quiero puro que me dé, pues estoy agotada, no quiero trabajar más. Sí, bueno, también a uno le de yo tenerlo cada vez que me dolía la cabeza, cada vez que me dolía la guata, decía, ya, ahora sí que tengo, ahora sí que me hago Sí, el examen de... ¿Cómo? siempre que tuve turno la noche anterior, por ejemplo, hoy día, siempre pienso que al día siguiente estoy cansada, como con el cuerpo cortado, siempre pienso que tengo coronavirus. Una vez a la semana estoy segura que tengo, después no tengo. Nos Claro. están preguntando, la Vale pregunta si se sabe si se puede volver a contagiar. La verdad es que no se sabe 100%, en teoría no, pero yo conozco una persona que se contagió 2 veces, un doctor del Hospital de la Chile, pero Mira, igual hay gente, por ejemplo, que se le demora mucho en negativizarse la PCR, que no significa que siga contagiando ni que tenga el virus de nuevo. Yo también he visto casos de gente que tiene síntomas de nuevo y PCR positiva, pero en teoría si se comporta como la mayoría de los virus, uno si genera inmunidad no debería enfermarse de nuevo por lo menos en un periodo de tiempo cercano. No se claro, sabe cuánto, no se no sé si sabe puede ser cómo. eso quizá una reactivación del que ya te dio o que seguiste con la PCR positiva nomás. No sé, En- claro, no se sabe 100%. Pero aunque lo más probable es que no, en el fondo. me No digo, está, científicamente no está demostrado. Uno sabe como de gente, pero muy poca, pero no científicamente, claro, no está demostrado. Y, ay, mira, tengo unas preguntas que habíamos, que habían llegado de ¿ya? la gente del estadio. Por ejemplo, ¿cómo es tu rutina cuando tú llegas a tu casa? Después de un turno, por ejemplo. ¿Qué es lo que tú Ya, haces? Como toda esta rutina de desinfección. claro. ¿Tú con quién vivís? ¿Vivís sola? ¿Vivís con más gente? Yo vivo con mi pololo, que también es becado de urgencia, así que en este periodo nos hemos apoyado bastante.
porque en el fondo los dos tenemos como la misma rutina de distintos turnos, pero él En ese para, sentido no te da como susto contagiarlo, porque él igual está expuesto. claro, y para cuidar a su familia en el fondo, él se vino a vivir conmigo por este periodo, ¿ya? Ah, ya. Eh, Cuando yo llego al hospital, yo voy a el lugar COVID y saco ropa COVID, ¿ya? Entonces me cambio entera, pero igual cuando llego a Te mi dan casa ropa ya, te me dan dan ropa. ropa. Sí, me dan ropa. Eh, Cuando llego a mi casa dejo mis zapatillas en el auto, mi parca en el auto, como todas las cosas las considero COVID, aunque haya estado con las zapatillas o no, porque estuve en el hospital con eso. Y cuando llego a mi casa siento igual que toqué caca todo el día. Entonces voy directo al baño, toda mi ropa la pongo en una bolsa especial, la ropa COVID se lava con la ropa COVID, me baño y aunque llegue de repente de los turnos de Marcoleta salgo como a las 1:30, 2 de la mañana y tengo que llegar a mi casa a lavarme el pelo y secármelo, que es terrible. Creo que nunca me había lavado el pelo tanto como en este periodo, Sí, es que terrible, me carga. es en un día, porque en la Como mañana todos los días te tenés que lavar el pelo, es terrible. sí. Eh, Uno igual se pone gorro, se pone cubre orejas, se pone todas las cosas, pero igual uno siente que tiene el virus. Así que esa es mi rutina de no dejo las cosas en el auto, que mi auto es como que lo considero COVID, y mi casa la, me ducho y la ropa la dejo separada, pero eso más que nada. Igual no es la misma ropa que uso en el turno. Ya. Claro, pero igual hay como todo, yo hago un poco muy parecido a ti. En las clínicas nos dan ropa, en el hospital no, pero claro, uno como que se saca todo y todo va a desinfección. Yo dejo mi cartera como en una caja de plástico que tengo en el lavadero y como nada puede entrar a la casa y el celular lo limpié como con alcohol y es como lo único que entra contigo. Celular lo limpio con alcohol, claro. Y ya, por ejemplo, Fonendo no lo llevo, no lo uso casi. O sea, como que no me Claro, cambia te mucho dan, o uso el del paciente, o sea, los que están ahí en el hospital disponibles. claro. Y también es ¿Y qué? importante, uno tiene que usar los elementos de protección personal, aunque ya le haya dado y todo, porque la idea es proteger a todo el resto también, que está en el turno, o el resto de los pacientes que pueden estar o no contagiados. Entonces, en el fondo, igual hay que seguir todos los protocolos, aunque uno tenga miedo o no de contagiarse uno. Oye, ¿y te ha pasado que se han relajado un poco como con las medidas de protección? Al principio versus ahora, por ejemplo. A mí personalmente me pasa que yo al principio era así, pero la talibana de la protección, como que limpiaba el escritorio, me sentaba en un computador y te ponen, tanto en la clínica como en el hospital, no, hay como unos frasquitos con spray de alcohol, entonces yo me sentaba en un computador, echaba alcohol y ahí escribía. Cualquier cuestión que hacía era como la talibana de la cuestión. Te reconozco que a mí personalmente me pasa que con el tiempo como que siento que estoy quizás un poco más relajada con el tema, lo que igual Yo no me parece bueno, más pero la yo creo que confesión. acostumbramos, porque igual uno todo el rato alcohol gel y todo el rato alcohol a todas partes, y si Claro, uso sí. con los baños en alcohol, entonces como que creo que también nos acostumbramos, pero sí, pues, al principio La nueva normalidad. la nueva normalidad, como le dicen, claro. Sí. Oye, y mira, nos preguntan a porcentaje de colegas médicos en nuestras unidades que se haya contagiado. Como ¿Cómo ha sido dije, la tuya? es como un 70%. Hey, súper alto en la urgencia. Nosotros en la UCI somos mucho menos. De hecho, Sí, yo diría que menos del 50%. sí, en la urgencia, tanto de Marcoleta como del Sotero, la tasa es súper alta. Gracias a Dios, todos han sido leves, uno estuvo más o menos, pero ahora está bien. Pero sí, es bien alto. Y la mayoría de los colegas que se han enfermado, ¿se les ha dado leve? La En el mayoría, fondo, ya, no han tenido. Ah, dijiste uno anduvo más o menos. sí. Ha habido más de uno hospitalizado. Un TENS también estuvo hospitalizado, estuvo grave, pero también salió, gracias a Dios.
¿Y eso en general pacientes con factores de riesgo? No. ¿No? O sea, O salvo trabajar en el hospital. pero, pero nada más. Jóvenes de mi edad. Pero obesos, por ejemplo, Sí, de esos. a, a mí me ha impactado mucho eso, que se hablaba inicialmente que el principal factor de riesgo era la edad, y no sé si lo que ha llegado a Chile ha sido un poco distinto en términos de que como nosotros ya sabemos, porque en Italia, por ejemplo, la población es muy vieja, Sí. entonces allá, si uno, por ejemplo, compara el promedio de edad, por cuando al principio, incluso antes que llegara a Chile, o cuando teníamos pocos casos y uno comparaba por qué se murieron tanto los italianos, por ejemplo, versus los chinos, y uno veía el promedio de edad de los italianos, que era sobre 70 años, versus el promedio de edad de los chinos, que era como 40 y tanto, claro, uno entendía de que por algo se estaban muriendo, eso podía ser una de las explicaciones de por qué se morían más los italianos. En Chile me dan y entonces uno decía, bueno, el principal factor de riesgo es la edad para morirte o para hacer una enfermedad grave, entonces tenemos que cuidar mucho, mucho a los viejitos. Yo no sé si quizás como nosotros ya teníamos esa información y los viejitos en general es gente que tiene mucha más conciencia de que es población de riesgo y que por lo tanto se puede enfermar, entonces todos los abuelos tienden a quedarse más en la casa y la familia como a ir a ayudarlos, las municipalidades establecieron sistemas de protección al adulto mayor, de llevarles cosas, etcétera. Y en cambio, me pasa mucho que la mayoría de los graves que tenemos en UCI conectado a ventilador son no tan viejos, jóvenes, muchos jóvenes, estoy hablando 40 años, 45 años, 50 años, 60 años, eso es súper joven en el fondo. Llega Menos de 40 muy pocos, por lo y menos lo que he visto yo, menos de 40 muy pocos, a ti pero te pasa todos obesos. que los que están en la UCI, Entonces, que los que son más viejos no se les da la oportunidad de UCI. Y eso es importante que la gente lo sepa, eh, que en el fondo no hay un criterio de edad, pero habiendo pacientes más jóvenes y pacientes más añosos, eh, se le se prioriza en el fondo al paciente más joven. Y acá nadie está salvado. Uno puede ser sano, uno puede ser joven y el virus es algo que no sabe, se comporta de manera muy errática. Sabemos, porque en general me ha pasado, por ejemplo, que hay mucho más hombres intubados. sí, mucho más hombres. ¿Ya? Y eso no se sabe tampoco por qué, seguramente hay alguna razón genética, qué sé yo, pero no se sabe. Hay mucha información que va a salir después, pues, en todos los estudios que se están haciendo ahora. Nosotros estamos haciendo estudios de investigación ahora que no tenemos publicados, obviamente, pero que van a ir saliendo después. En 2 años más vamos a ver mucho más claro del coronavirus. Claro. Eh, Nos preguntan, ¿alguna diferencia en la evolución de los infectados que son asmáticos? ¿Te han tocado muchos asmáticos en la urgencia? Muchos no. No me ha tocado ningún paciente asmático grave. Yo he No. visto un par de asmáticos que han caído en ventilación mecánica, pero pocos. No me atrevería a decir así contados con los dedos. Sí, Me acuerdo como de 3, por ejemplo, pero en el fondo no me atrevería a decir que es un elemento de riesgo tremendamente significativo como si lo es la obesidad, que uno ve que todos son obesos. Y de hecho esos asmáticos eran obesos. sí. He Así hospitalizado que, también un par de pacientes asmáticos, pero que no han estado tan mal, que se han hospitalizado, por ejemplo, en sala básica o claro, intermedio, pero no me ha tocado intubar un paciente asmático, gracias a Dios. y la Vale pregunta, eh, ¿cuál es su opinión hoy en día de medida de cuarentena estricta? ¿Por cuánto más consideran que debiésemos seguir? Esa pregunta está difícil. A ver, voy a dar mi opinión y después la Sharon va a hablar. Nosotros obviamente no somos autoridad, no sabemos en realidad cuánto tiempo más debería seguir. Yo creo, y esto es una cosa súper de lo que he visto de cómo ha evolucionado esto, yo creo que menos de un mes me parece muy poco probable que dure menos de un mes la cuarentena de lo que se viene para adelante. Yo creo que quizás un mes, quizás un poquito más que eso. ¿Y qué opinión tengo de la cuarentena estricta? Creo que es súper complejo porque en el fondo
la mejor manera de llevar una cuarentena estricta en un país es con todos los como con todas las protecciones sociales que entregan los países. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en Israel les dan un sueldo a las personas para que se pudiesen quedar en las casas. En Australia yo sé que es lo mismo, porque también hablaba con una amiga que vive allá. Entonces, en el fondo, es muy complejo establecer una cuarentena estricta en Chile donde uno de cada tres personas escuchaba en información hoy en día de una persona de la ONU, uno de cada tres personas en Chile no tiene un trabajo que requiere en el fondo ser presencial. No, una de cada tres personas en Chile, perdón, puede teletrabajar. Dos de cada tres no puede teletrabajar. Entonces, es tremendamente complejo. Yo que, por ejemplo, en Vitacura vivo, uno sale a la calle y ve que mucha gente sí efectivamente puede estar en las casas, pero tú en el Hospital de la Chile, que queda en Recoleta, al lado de La Vega, es gente que no tiene ni una opción, ¿me entendéis? Entonces, y obviamente no pagamos la cantidad de impuestos que tendríamos que pagar para que el gobierno tuviese la posibilidad de financiar que todas estas personas se quedasen en sus casas, aunque quisieran en el fondo. Entonces yo creo que es súper complejo, por eso nuestra cuarentena no es del todo estricta y eso es lo que yo creo que implica que tengamos tantos contagiados y que no hayamos podido frenarlo de la manera que sí lo frenó, por ejemplo, los países europeos, que ya lo superamos a casi todos. Pero obviamente todas las demás personas que puedan cumplir la cuarentena, sí creo que hay que tratar de cumplirla lo que más se pueda, porque uno salva una vida con eso, pues es súper indirecto, entonces uno no ve el efecto de yo no me junto con alguien y por lo tanto puedo salvar una vida, pero en fondo en la medida en que hemos logrado no tener una ocupación del 100%, hemos logrado que pese a tener muchos más casos, por ejemplo, o no sé si muchos más, pero tenemos más casos que Italia, tenemos muchos más casos que Canadá, como el triple, y tenemos menos muertos. Entonces eso igual es significativo. Entonces creo que hay que, obviamente, en la medida en que uno pueda, si la adversidad no lo permite, obviamente no lo permite, pero no sé qué opinar la Sara. Pero es súper personal. Desde nuestra vereda como médicos, que todos los días gente que se muere de este virus y que es un virus que no tiene cura, que todas las terapias que se dan están probadas que es calidad y en el fondo la forma de es no contagiarse. Entonces, para nosotros es muy difícil entender que la gente se salte la cuarentena. Obviamente, eh, hay, como dice Daniela, hay gente que no, que necesita salir para trabajar, para comer, y el nivel de pobreza y hacinamiento que hay en Chile hace muy difícil que se pueda cumplir la cuarentena. Y llevamos tanto tiempo que la gente como que dice, no, si yo no salgo, no salía en 3 meses. Y no sé, yo tenía una paciente, por ejemplo, que se dializaba y me dijo, pero si yo no salgo, ¿cómo va a tener coronavirus? Señor, usted se dializa 3 veces a la semana, ¿cómo que no sale? Y como que la gente como que no, eso no lo considera salir, o no, me junté una vez a tomar once. Y en verdad, producto de esa vez, después podemos lamentarlo mucho. Entonces, ahora que han bajado un poco los casos y eso se ha sentido bastante en la urgencia, sería, desde mi punto de vista, un error relajar las medidas ahora, porque en el momento en que estábamos con medidas y las relajamos, quizás si no lo hubiésemos relajado, hubiésemos evitado muchas de las muertes que están, que ocurrieron en el fondo. Entonces yo creo que si ahora hemos visto resultados, tenemos que intentar seguir así. Yo entiendo que es muy difícil, pero en la medida de lo posible tenemos que respetarlo lo más posible, porque en el fondo hay que tenerle mucho respeto a este virus. No, nosotros no estamos ni cerca de ganarle, ni de darle la pelea. Así que nada, yo sé que es difícil, pero desde nuestro punto de vista, lo mejor es no contagiarse. Voy a leer un par de preguntas más. Se han disminuido las muertes luego del uso de la dexametasona. Nos quedan un par de minutos.
Han disminuido las muertes. Hay un estudio inglés, que es el Recovery, que mostró algún efecto, pero es en pacientes que tienen algún grado de falla ventilatoria, en pacientes que tienen de oxigenoterapia para arriba, en el fondo, no tienen ni una utilidad usarla en la casa, una persona que está en su casa, no ha De demostrado hecho, ningún beneficio en ese tipo de pacientes. creo que aumenta mortalidad en cierto tipo de pacientes que no están con oxigenoterapia, así que no. Es importante que todas las cosas que vean en la tele de tratamiento y de cosas, no, nada tiene evidencia. Ahora salió el recovery que ya es como lo primero que tiene evidencia que la dexametasona, pero es en cierto tipo de pacientes y es algo que estamos viendo sobre la marcha también. Así que Sí, en ese sentido yo creo que tú tenés súper harta razón en que hay que ser bien prudente con la información, porque por ejemplo al principio salió esta cuestión del plaquinol y la mm, citromicina y partió todo el mundo a comprar ese remedio en la farmacia. Yo conozco mucha gente y gente tomándolo en la casa y haciendo eventos adversos por culpa, como tomándolo hasta preventivamente por si me da coronavirus y haciendo eventos adversos, arritmias por culpa de los remedios. Entonces van a salir, estamos en una pandemia mundial, todo el mundo está parado por culpa de esto, entonces van a salir una millonada de intentos de encontrar curas y hay que ser súper, súper prudente, creo yo, en ese sentido, en el uso de las cosas y tratar de esperar a que las cosas tengan real evidencia para utilizarlas. El Recovery hizo un buen estudio del uso de dexametasona, ya como mejor que de lo mejor que ha salido en el fondo en el último tiempo, y por lo tanto sí puede considerarse en ciertos casos, pero hay que tener harto cuidado y no andarnos, por ejemplo, nunca automedicando cuestiones en la casa. Yo si me diera coronavirus y estuviera en mi casa no tomaría nada. Si estuviese grave quizás sería una cosa distinta, pero si yo estuviese en mi casa no tomaría nada más que agüita y chocolate. eh, Y, mira, esta última pregunta te la voy a hacer a ti antes que los tengamos de ir. Dice, ¿serías voluntaria para probar una potencial vacuna? ¿Qué riesgos ves y qué tan optimista estás con respecto a la pronta aprobación de alguna vacuna? ¿Qué opinas tú? La verdad es que sale mucho de mi ámbito de expertise. No tengo idea de vacunas. ¿Pero serías voluntaria si para probarla? Si te Sí, dicen si cumple te la cierto, ponen, si cumple ciertos grados de seguridad y de prueba antes, creo que sí, pero en el fondo creo que estamos lejos todavía, que las vacunas se demoran bastante en probar ser seguras, para probarlas en la gente, para probar su efectividad y en el fondo vamos a estar en esta lucha hasta que salga la vacuna. Así que más que creencia al respecto, eh, tengo esperanza en los israelíes. sí, de todas maneras. No creo yo que antes del 2021 de ninguna manera salga una vacuna, de No, verdad. Y me de imagino la pelea mundial que va a haber por conseguirla, pero bueno, de eso dependemos. Ya se nos acabó el tiempo, así que te voy a despedir a la Sharon. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Después nos pueden mandar más preguntas, las podemos responder en la próxima sesión. eso. Y eso, muchas gracias y todos cuídense mucho. Chao. Chao.